Usted ayer escuchó a la jueza. ¿Queda claro para usted que no había indicios del peligro procesal, como ha indicado la jueza? En efecto, Giovanna, no es en realidad que no existan indicios, existen algunos, pero que no necesariamente están circunscritos a una probabilidad con alta seguridad de que pueda él fugar. Por ejemplo, lo que en el comentario previo bien han hecho en mencionar la relación con el actual presidente de Bolivia. Es una relación, digamos, improbable que pueda fundamentar una fuga. Y lo importante, lo que ha dicho la jueza y ha repetido durante toda la lectura de la resolución el día de ayer, es de que no podemos basarnos en meras especulaciones para sustentar o el peligro de fuga o la obstrucción a la justicia. Entonces, yo creo que esos son elementos determinantes. Y hay un punto importante, Giovanna, que quisiera resaltar, y no es que la jueza haya elevado los estándares para las solicitudes posteriores de prisiones preventivas, sino lo que ha hecho ella es básicamente ceñirse a lo que ya la jurisprudencia, en este caso los pronunciamientos especialmente de la Corte Suprema, han cumplido con determinar y afianzar respecto a la excepcionalidad de la prisión preventiva. Y ella lo ha repetido durante toda la lectura de la resolución, por ejemplo, el Acuerdo Plenario 1/2019, en el cual ya la propia Corte Suprema ha manifestado y ha señalado una serie de puntos que deben de tomarse en cuenta al momento de evaluar una prisión preventiva, como por ejemplo el hecho de que solamente uno viaje al extranjero y haya regresado no significa de que ya exista un peligro de fuga. O el hecho también de que, digamos, los sustentos sean especulativos y no necesariamente en el caso en concreto también desvanecería este peligro de fuga. Así es que yo creo que la jueza ha sido en este caso al menos muy garantista, porque si es que hubiéramos nosotros asistido también a este tipo de pedidos, por ejemplo el de Keiko Fujimori o el de Ollanta Humala, con estos estándares que la jueza hoy, al día de ayer ha evaluado, entonces tampoco hubiera correspondido, al menos en primera instancia, imponer una prisión preventiva en contra de ellos. Ahora, ¿qué le dice eso, doctor Carrión? Esa diferencia, en todo caso, que algunos podemos sentir en la administración de justicia, esa aparente falta de previsibilidad, ¿no? Que, no sé, que depende del juez. Que a mí me queda la duda de decir, a ver, si esto hubiese ido al juzgado de Carhuancho, si esto hubiese ido al juzgado de Chávez, no sé, eso no sé si le hace bien a la justicia. ¿Qué opinión tiene? Definitivamente no le hace bien, Manuel, y es evidente que uno de los principios básicos de la administración de justicia es la predictibilidad. Es decir, tiene que ser predecible la decisión que el juez va a tomar respecto a un punto, pero como al mismo tiempo son varios jueces y también ahí cada uno tiene su propio criterio, y como bien lo has mencionado, por ejemplo, si el caso hubiera llegado a las manos del juez Concepción Carhuancho, quizás hubiera sido distinto el futuro que le hubiera deparado respecto a la prisión preventiva al expresidente Vizcarra. Pero hay algo importante que resaltó la juez y que quizás con eso pudiéramos hacernos una idea de la administración de justicia, y es que a medida que se iban tomando las decisiones respecto a los primigenios pedidos de prisión preventiva, recordemos que hace 2 años hubo una ola de pedidos de prisión preventiva en la que la mayoría eran declarados fundados, no hubo entonces la oportunidad todavía de tener a la vista resoluciones de la Corte Suprema, porque recién iban llegando a la Corte Suprema. Pero al día de hoy ya tenemos resoluciones, incluso acuerdos plenarios emitidos por la Corte Suprema, en la que han venido desarrollando y al día de hoy ya afianzando la idea de la excepcionalidad de la prisión preventiva. O sea, digamos, si miramos a futuro, sería más previsible ahora que se den resoluciones tipo Álvarez Camacho y no resoluciones tipo Concepción Carhuancho, si esa es la lógica. En efecto, Manuel, con toda razón acabas de manifestar ello, porque ya tenemos, como manifesté, ya resoluciones de la Corte Suprema, y además de que en su momento no había sido desarrollado tanta esta institución de la excepcionalidad. Ahora sí, y esperamos de que en el futuro también los jueces en realidad puedan adherirse a lo que ya la Corte Suprema ha venido sustentando. Y es más, Manuel, y para solamente dar un ejemplo,
En su momento, cuando ya la Corte Suprema se había pronunciado sobre la excepcionalidad y algunos criterios específicos, el propio juez Concepción Carguancho dijo que se apartaba de lo que decía la Corte Suprema. Exacto. Entonces, pero digamos, es naturalmente su potestad, pero lo que debieran de hacer para garantizar la predictibilidad de las decisiones es precisamente seguir lo que la Corte Suprema o los lineamientos de la Corte Suprema, que en este caso ha hecho muy específicamente y vehementemente la jueza de primera instancia. Doctor, antes de que suceda esto, hace varios días nosotros estuvimos conversando en los argumentos que podría tener el fiscal y estábamos hablando que en verdad, si es que ya había un impedimento de salida del país para Vizcarra, tendría que tener elementos nuevos, tendrían que haber aparecido elementos nuevos para pedir esta prisión preventiva. Exitosa. ¿Usted cree que hubo esos elementos nuevos en esta audiencia? Porque el fiscal lo que ha dicho es que va a apelar. Y si va a apelar es porque él está seguro que sí, con los elementos que tiene, sí tendría que darse una prisión preventiva. Desde el punto de vista de la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía, en efecto, ellos, pues, en este caso precisamente el juez Germán Juárez tiene la seguridad, como lo ha manifestado, de que en segunda instancia pueda ser revertida esta decisión. Eso dentro de la propia hipótesis incriminatoria de la Fiscalía. Pero lo que debemos también de tener en cuenta, al menos en este caso en específico, es de que algunas de las observaciones realizadas por la jueza, como por ejemplo, de que ya ella misma había decidido un impedimento de salida del país, a la cual la defensa se había allanado en realidad, y que al día de hoy, y eso también lo manifestó en la propia resolución, no había advertido algunos elementos nuevos. Que aporten decisivamente a esta gran diferencia entre impedimento de salida del país y luego la prisión preventiva, porque es una medida de las más gravosas que existe en la limitación de la libertad. Lo único que habría que resaltar eran el tráfico de llamadas, por ejemplo. El registro del tráfico de llamadas, eso sí era un elemento nuevo que se había aportado en la audiencia del día de ayer, pero que no necesariamente era decisivo al momento de contextualizar de manera concreta el peligro de fuga. Y eso lo ha advertido también. Ahora, tiene que afinar, me imagino, estamos conversando con Andy Carrión, abogado penalista, sobre la decisión de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho de rechazar el pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra el día de ayer. Doctor Carrión, ¿tendrá que afinar el fiscal en esta siguiente etapa, en lo que corresponde a la apelación, justo esta parte, ¿verdad? El asunto de cómo es que hay peligro procesal, cómo es que la conducta procesal de Vizcarra termina obstruyendo justicia, o cómo es que existen elementos fundados, me imagino, probados, que es lo que exigía ayer la jueza Álvarez Camacho para demostrar la posibilidad de fuga, de irse del país y, por supuesto, de abstraerse de la acción de la justicia. ¿Qué cosas podría hacer? O sea, ¿hacia dónde tendría que trabajar, afinar su estrategia el Ministerio Público para fundamentar? Porque de los otros dos requisitos parece que la jueza estaba tranquila. Incluso de la primera parte donde decía que habían, para ella, elementos fundados que vincularían a Vizcarra con el tema del delito. ¿Qué podría hacer la Fiscalía en este aspecto? Para la jueza ha quedado claro, y yo creo que ella ha respaldado el primer requisito en la postulación del requerimiento de prisión preventiva. Es decir, aquí existen graves y fundados elementos de que apuntarían a la comisión delictiva del delito de colusión y del delito de cohecho pasivo por parte de Martín Vizcarra. Yo creo que ahí la jueza ha amparado casi todos los argumentos postulados anteayer por la Fiscalía. El problema, y qué es lo que tendría que hacer de cara a la segunda instancia, es no solamente afinar, sino quizás presentar algún elemento adicional. Y eso es lo complicado que ahora de la labor que ahora tiene el propio fiscal, porque es poco probable de que desde el día de ayer a la audiencia que puede instalarse en segunda instancia de aquí a 2 o 3 semanas pueda recabar algún indicio adicional que sí apunte al peligro de fuga u obstrucción por parte de Martín Vizcarra. Sí, porque además se entiende que en las salas de apelaciones los jueces son más exigentes. Se entiende. Por lo menos esa parece ser, digamos, la conducta, estamos hablando de segunda instancia, hay muchas mayores observaciones a las hipótesis que plantea el Ministerio Público.